Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Paulina salió del juzgado molesta. Su astuto marido Mauricio la ha vuelto a joder y la ha privado de un restaurante considerado uno de los mejores de la ciudad. Bueno, Paulina, te felicito. Fallaste el proceso y terminaste en un charco, se dijo Paulina con amargura en la voz. ¿Cómo pudo alguna vez conectar su vida con Mauricio? Ni modo. Hay que vivir y aprender. Al salir del juzgado, Paulina quiso llamar un taxi. Allí, un llamativo coche extranjero con un tablero de ajedrez encendió sus luces de forma intermitente. Paulina pensó por un momento, y luego desistió de la idea. No, ahora ella necesitaba salir a caminar, tomar un poco de aire fresco y calmarse un poco. Y el aire es más que fresco. El viento arrastra las nubes por el cielo. Y además, huele a lluvia. Y no solo lluvia, sino a una verdadera tormenta. Al parecer, ya ha comenzado en algún lugar, pero aún no ha llegado a su pueblo. De vez en cuando, los relámpagos atraviesan el cielo. Y también truena, como durante un cañoneo. Parecía que la naturaleza misma se hacía eco del estado de Paulina. Una auténtica tormenta de sentimientos y emociones azotaba el alma de la antigua propietaria de un restaurante. El juicio fue como una pesadilla para ella. En algún momento, Paulina sintió que se estaba viendo a sí misma desde fuera. Una mujer delgada y pálida, como una colegiala de secundaria el día de un examen importante. Y solo un traje de negocios y zapatos de tacón bajo la identificaban como una mujer de negocios. Aunque ciertamente ahora del negocio ya no queda nada. Ella perdió el restaurante. Al escuchar una risa alegre detrás de ella y el característico estallido del champán al abrirse, Paulina aceleró notablemente el paso. Gracias a mi exesposa Paulina Soriano por este regalo. Deseo que todos experimenten un divorcio como el que tuve yo hoy. Créanme, esto es simplemente otra cosa. Dijo Mauricio con voz de borracho, derramando champán a su alrededor, como un atleta que había ganado la carrera de su vida. Su respuesta fueron las risas de sus secuaces y los aplausos dispersos de quienes querían ganarse el favor del nuevo jefe. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Paulina. Aceleró el paso y decidió cruzar al lado opuesto de la calle. Había un velo de lágrimas ante sus ojos. ¿Vio que aún faltaban 30 metros para el paso de peatones? Lo más probable es que no. Un automóvil pasó con un fuerte claxon. El conductor se asomó a la ventanilla y gritó. ¿Qué te pasa, tonta? ¿Te cansaste de vivir o qué? ¿A dónde vas corriendo así? ¿No ves que te pueden atropellar? Paulina se estremeció y en el mismo momento vio que estaba en medio de una carretera muy transitada. Los coches pasaban corriendo con un rugido característico, y la mujer logró cruzar al otro lado solo cuando el semáforo se puso en rojo. Ahora, Paulina tenía que caminar unos metros más por unos escalones bastante empinados que la llevarían a la orilla del río. En el cielo brillaban relámpagos y truenos retumbaban con toda su fuerza. El viento fresco tuvo un efecto beneficioso en sus mejillas calientes cuando finalmente llegó abajo. Érase una vez, allá por su juventud, intentó más de una vez contar los escalones que conducían a la orilla del río. Pero no pudo hacerlo. Había demasiadas gradas. Especialmente cuando uno sube. Entonces te parecerán un verdadero Everest. El río también estaba tranquilo hoy. La violencia de la naturaleza que se aproximaba levantaba enormes olas que chocaban contra los soportes del puente, dispersándose por el lugar. En estas situaciones no suele haber ni un alma en la orilla. Pero Paulina necesitaba precisamente estar sola. Necesitaba la soledad, llorar y estar a solas consigo misma. Incluso bajo un aguacero torrencial y una tormenta. ¿Qué más da? De todos modos, todo lo malo que podría pasar ya ha pasado hoy. Entonces, ¿por qué tenerle miedo de la violencia de la madre naturaleza? La orilla realmente parecía desierta, con la excepción de una pequeña figura encorvada al borde mismo del agua. Vaya, ¿quién es ese ahí? ¿Una persona de baja estatura? ¿O un niño? Susurró Paulina. Al mirar más de cerca, jadeó con acento agudo. Dios santo. Sí, esto es, un niño. ¿Pero qué hace aquí? ¿Y más aún con este clima? Decidida a observar mejor todo, Paulina aceleró el paso y se acercó.
Se escuchaban relámpagos y truenos casi continuamente. Los tacones de sus zapatos se hundían en la arena suelta mientras caminaba hacia el niño, encorvado sobre un montón de harapos, sobre los que de vez en cuando rodaba otra ola. ¿A qué juega? Bueno, ¿qué podría ser tan interesante de hacer en la orilla? Peor con ese clima, pensó Paulina, y luego casi se desmaya del shock. Solo que ahora vio lo que al principio no podía ver. Había un hombre tirado en la orilla. Un hombre. Y encima de él estaba el niño que, aparentemente trataba de hacerlo entrar en razón. ¿Pero qué pasó con él? ¿Tal vez se ahogó? ¿O tal vez bebió demasiado alcohol? Cualquier cosa puede suceder. Oye, niño. ¿Qué pasó? Signo de cierre de interrogación. ¿Necesitas ayuda? Exclamó Paulina, tratando de gritar por encima del viento. El niño se giró y asintió afirmativamente. Paulina simplemente no tenía tiempo para pensar. Quitándose los zapatos, corrió hacia el niño y el extraño hombre que yacían en la orilla. Señor, ojalá esté vivo, pasó por la cabeza de Paulina. Acercándose a la pareja, la mujer se arrodilló y comprobó el pulso en la muñeca del hombre. Casi no era palpable. Ya veo. Hay que intentar ponerlo de lado, exclamó Paulina más para sí misma que para el niño. El niño la miró con los ojos muy abiertos por el miedo, y no pudo pronunciar una palabra. Lo más probable es que estuviera en shock, y Paulina se dio cuenta de inmediato. De hecho, ella no era doctora. Pero hace 1 año y medio, por iniciativa propia, hizo un curso de primeros auxilios. Y por lo tanto sabía lo que había que hacer para salvar a alguien que se estuviera ahogando. Poniendo al vagabundo de lado, Paulina vio salir agua de su boca. Poco, por supuesto, pero lo suficiente para mantener sus pulmones limpios. Luego lo puso boca arriba y volvió a tomarle el pulso. No, esto no, no puedes morir hoy, exclamó Paulina con lágrimas en los ojos y comenzó a darle a la víctima RCP. Todo este tiempo, el niño obedientemente permaneció cerca, ocasionalmente mirando los zigzags de los relámpagos sobre su cabeza. Paulina hizo todo como le enseñaron en el curso. Unas cuantas compresiones hacia el lado izquierdo del pecho, luego una porción de aire en la boca ligeramente abierta del vagabundo. Ningún resultado. Nada. Ella seguía. Lo principal era no rendirse. Las lágrimas corrían por las mejillas de Paulina. En ese momento, parecía una loca o una poseída, que había pasado por algo muy, muy malo. Su cabello estaba despeinado, cayendo de la cola de caballo en la parte posterior de su cabeza. Finalmente, cuando a Paulina le pareció que todo había terminado, a pocos metros de ella, un rayo golpeó el borde de la orilla con un crujido ensordecedor, desprendiendo calor sobre el rostro de la mujer. Paulina gritó de miedo, y cuando abrió los ojos, inmediatamente vio que el hombre tirado en la arena respiraba. Era como un ronquido intermitente, pero aún sí respiraba. Vaya, eres una auténtica hechicera. Dime, ¿lo reviviste especialmente con un rayo, verdad? Preguntó el niño encantado. Paulina negó con la cabeza. Bueno, no estoy segura de que especialmente, pero estaba pensando en algo así. El hombre comenzó a toser y luego se giró de costado. Solo ahora Paulina vio que todo este tiempo, el extraño sostenía una pequeña maleta de cuero en su mano izquierda. ¿Y cómo no se dio cuenta de eso de inmediato? Aunque ella no tuvo tiempo para eso entonces. Y ahora mirando más de cerca, inmediatamente notó que el extraño realmente parecía un vagabundo. Tenía ropa toda vieja y rota. Y los zapatos, además, estaban rotos, con la lengua de fuera. Y con todo esto, una costosa maleta en mano. De cuero. Con una cerradura especial equipada con un código digital. Vaya, ¿cómo andan los vagabundos ahora? No se sabe si hay que darles o pedirles, son como un banquero disfrazado, pensó Paulina con ironía. En ese momento, se escuchó otro trueno en lo alto, y un relámpago iluminó el rostro del niño que la miraba. Oye, hay que irnos. De lo contrario, ahora empezará a llover. Paulina asintió con la cabeza, buscando un lugar donde pudieran esconderse de la lluvia. Eligieron defenderse de la lluvia bajo una galera para barcos, que se encontraba a 50 metros de ellos. Allí, si uno lo desea, puede alquilar una embarcación para dar un paseo o ir a pescar. Pero solo cuando hace buen tiempo.
Ahora no, por supuesto. Está bien. Vamos a escondernos allí y luego decidiremos qué hacer. Ayúdame a levantarlo, ordenó Paulina y atrajo al vagabundo hacia ella. Él murmuró algo incomprensible, pero aún así intentó levantarse. En ese momento, Paulina vio una gran abrasión en la parte posterior de su cabeza, alrededor de la cual se había endurecido la sangre. Solo ahora se dio cuenta de que claramente le había ocurrido algún tipo de desgracia al extraño. Bueno, habrá tiempo para las preguntas más tarde. Ahora tenemos que resguardarnos de la lluvia. Afortunadamente, cuando Paulina llevó al vagabundo a la estación de barcos, él casi había recobrado el sentido. Aún con la desafortunada maleta en la mano, se sentó cansado en el borde de uno de los barcos. Gracias por salvarme. Ahora, soy tu deudor. Paulina simplemente lo rechazó con la mano. Vamos, no digas eso. Yo solo pasaba por allí. No, no es mérito mío. Tío, esta mujer es una verdadera hechicera. Ella sabe cómo llamar a un rayo para que la ayude, dijo el niño con una sonrisa. Paulina miró al bebé sorprendido. Parecía tener unos 8 o 9 años, no más. Entonces no se conocían de antes. Preguntó Paulina sorprendida, notando que el vagabundo y el niño actuaban con bastante timidez y no mostraban confianza entre ellos. No, es primera vez que veo a este señor en mi vida. Quería poner mi barquito en el río. Uno de papel. Pero mi barco se hundió inmediatamente. Punto. Y entonces miro, y ahí está el tirado. Y junto a él hay una maleta. Así que decidí ayudarlo. Gracias, hermano. Nunca lo olvidaré, respondió el hombre con moderación. Paulina sonrió. Bueno, si es así, entonces vamos a conocernos. Mi nombre es Paulina. Y yo soy Ariel, respondió el niño. Víctor, murmuró el vagabundo de mala gana. Mucho gusto, resumió Paulina, después de lo cual el cielo estalló en un aguacero loco. La mujer miró con nostalgia sus pies descalzos, recordando que había olvidado sus zapatos en la orilla. El modelo era de marca. Cuestan buen dinero. Sin embargo, ¿qué diferencia hay ahora? Está lloviendo a cántaros. La estación de botes puede ser arrastrada directamente al río en un abrir y cerrar de ojos. Al observar la violencia de la naturaleza, cada miembro del trío pensaba en lo suyo. Al mismo tiempo, nadie tenía prisa por hacerse preguntas. ¿Y por qué preguntar, cuando en general todo está claro? Excepto, por supuesto, la situación con el vagabundo. ¿Qué le pasó y cómo acabó en la orilla del río con la cabeza rota y una maleta en la mano? Paulina negó con la cabeza, incapaz de apartar la vista de la violencia con que la naturaleza controlaba el río a su antojo. La lluvia cayó durante aproximadamente media hora, después de lo cual se fue mermando gradualmente. Al darse cuenta de que definitivamente así no volvería a casa, Paulina decidió llamar a un taxi. ¿Debería dejarte en algún lado? Porque ya me voy a mi casa. Hoy tuve un día de locos. Mi marido demandó quedarse mi restaurante en el divorcio. Y en 5 minutos me quedé en quiebra. No hay ningún lugar donde pasarme dejando, doña Paulina. Me escapé del orfanato. Hice un barquito y me escapé. Ariel fue el primero en responder. ¿Cómo es que? ¿Te escapaste? ¿Y si te buscan? Te van a reportar como desaparecido a la policía. O cualquier otra cosa. Simplemente no puedes hacer eso, muchachito, exclamó Paulina alarmada. Bueno, que me reporten. Tal vez al menos entonces sepa la verdad. Quieren adoptarme. Pero yo no quiero. Respondió Ariel con fervor. Vaya cosa. Y yo pensé, por el contrario, que estaba soñando con esto, objetó Víctor. No, don Víctor. Definitivamente no sueño con una familia como esa. Quieren adoptarme por los beneficios. Pues, para recibir subsidios, ayudas y aumentar el tamaño de su casa. Así que, simplemente me necesitan para aprovecharse el estatus de una familia numerosa. ¿Cómo sabes? ¿De dónde has sacado eso? Preguntó Paulina sorprendida. Ariel sonrió con tristeza. Escuché su conversación. Pensaron que no había nadie alrededor, pero estaba escondido en el patio, detrás de un arbusto de lilas. Y escuché todo. Pero los profesores no me creen. Creen que lo inventé todo. Entonces, huí por resentimiento.
Paulina suspiró con simpatía. Bueno, si este es el caso. Eso significa que vivirás conmigo por algún tiempo. Y le informaré a la dirección del orfanato. Bueno, ¿y tú, Víctor? ¿A dónde irás? Y peor en el estado en el que estás. Únete a nosotros. Tengo una casa grande. Volverás en ti mismo y luego me dirás qué te ocurrió. Espero que no hayas hecho nada criminal. Víctor sollozó avergonzado. No, nada de eso pasó. Al menos de mi parte. Pero de todas formas no tengo a dónde ir. Si me puedes dar una habitación para 1 o 2 noches. Te lo agradeceré inmensamente. Una dulce sonrisa apareció en los labios de Paulina. Bueno, entonces, ya está acordado. Ahora, llamaré a un taxi. Mientras tanto, suban las escaleras. Y espéreme allí. Estoy descalza. Ariel y Víctor intercambiaron una mirada y luego se apresuraron a cumplir el pedido de Paulina, quien sacó un teléfono de su bolsillo y marcó el número de un servicio de taxi conocido. El camino de regreso no fue fácil. Especialmente para Paulina, que tuvo que subir las escaleras que conducían a la cima sin zapatos. Afortunadamente, estaban limpias, ya que la lluvia reciente se había llevado todos los escombros. Al ver a una mujer con un traje arrugado y sin zapatos, el taxista levantó una ceja sorprendido. Y también, sus compañeros. Un chico vestido con ropa 2 tallas más grande, y un vagabundo con una maleta de cuero en la mano. Esta es una visión realmente extraña, sin duda. Pero cuando Paulina pagó el viaje y dio una propina del doble de la cantidad requerida, el conductor se animó notablemente y arrancó el motor con una sonrisa. Cuando te agradecen así por tus servicios, no importa en absoluto a quién tengas que llevar, ya sea una mujer de negocios, un vagabundo o un chico de la calle. Durante todo el viaje, Paulina no pronunció una palabra. El cansancio y lo que había vivido durante el día le estaban pasando factura. Mirando por la ventana, se quedaba dormida de vez en cuando, balanceándose entre borde de la realidad y los sueños. Era un largo camino por recorrer, ya que estaban fuera de la ciudad. Era allí donde ahora vivía Paulina después de la muerte de su padre, quien le dejó la casa como herencia. Afortunadamente, durante el divorcio, Mauricio no pudo arrebatársela con sus manos grasientas, tirando de todo lo que estuviera mal puesto. Ah, si tan solo se pudiera recuperar el restaurante. Pero no. Mauricio hizo todo lo posible para quitárselo a su exesposa. Para empezar, convenció a la administradora Silvia, quien recientemente se había convertido en su amante. Luego, mantuvo una conversación con los empleados con el fin de obtener las pruebas necesarias. Al mismo tiempo, Mauricio filmó deliberadamente la conversación para poder presentar estas grabaciones más adelante ante el tribunal. Como base de evidencia, por supuesto. ¿Qué más? Mauricio hizo esto por una razón. Sabiendo que él y Paulina abrieron el restaurante cuando ya estaban casados, el astuto estafador se dio cuenta de inmediato de que, en caso de divorcio, el establecimiento seguramente entraría en la división de bienes. Por lo tanto, era muy necesario que Mauricio demostrara el hecho de que supuestamente él fue el que estuvo detrás de la apertura de este restaurante. Es decir, que fue él, el inspirador ideológico y organizador de todo el negocio. Esto significa que durante la división de bienes tenía que recibirlo todo, hasta la última migaja. ¿Cómo podría ser de otra manera? Los negocios son un asunto serio. Y aquellos que se dedican a ello deben estar preparados para el hecho de que un buen día puede aparecer alguien mucho más astuto e inteligente que ellos. Ahora Paulina experimentaba esto en carne propia. Sucedió de que todos los empleados del restaurante, sin excepción, dijeron en el juicio que el establecimiento se abrió solo gracias a Mauricio y a nadie más. Paulina rompió a llorar, se puso histérica en un intento de demostrar que tenía razón. Pero el veredicto del juez resultó ser duro e imparcial. Según los materiales estudiados, el restaurante Olympus pasaba a ser propiedad total de Mauricio Hernández. Paulina escuchó la voz clara y uniforme del juez y no podía creer lo que escuchaba. Dios mío, ¿realmente le está sucediendo todo esto aquí y ahora? El pitido de un coche que pasaba la sacó de su estado de pensamientos tristes. El taxista maldijo en voz baja y luego cambió de carril,
donde su camino fue bloqueado por un autobús que avanzaba tan lentamente que los pasajeros del taxi comenzaron a asociarlo con una tortuga que se arrastraba por un interminable desierto amarillo. ¿Quién demonios les da la licencia de conducir? Unos corren como locos, y otros se arrastran como caracoles, exclamó el taxista. No ofendas a los caracoles. Son buenos. Solo que les cuesta. Ellos también cargan con su casa sobre sus hombros, exclamó Ariel ofendido. El taxista negó con la cabeza y Paulina sonrió. Ella siempre amó a los niños. Incluso soñó con ser madre. Solo que nada salió bien. Aunque posibilidades habían. Y altas. Esto no pasó sin la intervención de Mauricio. Como se esperaba. Sucedió hace 1 año y medio. En casa de Paulina, justo cuando empezó el retraso, ella compró una prueba de embarazo. Y aquí estaba. Un milagro. Las preciadas 2 franjas. Mi amor, vamos a tener un bebé. Exclamó Paulina con alegría, entrando a la cocina. Mauricio estaba bebiendo té y, sorprendido, se le cayó la taza de las manos. Habiendo caído al suelo, se dispersó con un crujido en cientos de pequeños fragmentos, lo que provocó que Mauricio sonriera disculpándose. No importa, cariño. No pasa nada. Ahora limpiaré todo. Ojalá sea augurio de buena suerte, ¿sabes? ¿Acaso vale la pena estar triste por esto? Paulina se preocupaba buscando una escoba y un recogedor. Mauricio se rió entre dientes, luego se levantó de la mesa y fue a prepararse para ir a trabajar. Y con esto Paulina no vio mucha alegría en sus ojos. Sin embargo, ella misma lo atribuyó al resultado del shock causado por tal noticia. Los hombres a menudo se comportan de manera inapropiada después de enterarse de un embarazo. Entonces, ¿ahora qué? ¿Deberían separarse por esto? Desafortunadamente, Paulina nunca tuvo tiempo de vivir plenamente su embarazo. La tragedia se produjo por culpa del mismo Mauricio, quien se ofreció a llevar a su esposa a una importante reunión con proveedores de productos. Aquella mañana acababa de llover, el asfalto estaba mojado, y una ligera niebla envolvía la carretera en bruma. Mauricio pisó el acelerador con todas sus fuerzas, como iban tarde para cerrar el acuerdo del siglo. Mi amor. No conduzcas así, por favor. Si alcanzaremos a llegar a tiempo, fue todo lo que Paulina tuvo tiempo de decir, después de lo cual vio a un par de decenas de metros de ellos un autobús amarillo llamativo con la inscripción Niños en el parabrisas. Mauricio, ten cuidado. Muévete hacia la derecha, Mau. ¿Por qué te demoras? Exclamó Paulina, y tomó una decisión una fracción de segundo antes que su marido. Al girar el volante hacia sí misma, ayudó a evitar una colisión con un autobús escolar. El automóvil chocó contra las barreras protectoras y cayó en una zanja. Dado que el golpe principal cayó en el lado del pasajero, Paulina sufrió bastante. Los fragmentos del parabrisas dejaron heridas sangrientas en sus manos. Pero lo peor no fue esto en absoluto, sino el fuerte dolor que sentía en la parte baja del abdomen. Las lágrimas brotaron de los ojos de Paulina cuando Mauricio, que no tenía ni un rasguño, la sacó del auto y la recostó sobre la hierba, mojada por la lluvia. A pesar de que la ambulancia llegó a tiempo, no fue posible salvar el embarazo de la víctima. Por supuesto, esto no fue culpa directa de Mauricio. Seguramente quería lo mejor, pero resultó como siempre. A su vez, tras el alta, los médicos emitieron su veredicto de que lo más probable es que Paulina nunca pudiera tener hijos. ¿Cómo puede ser esto? Todavía soy joven. ¿Realmente no hay ninguna posibilidad? El siglo XXI está a la vuelta de la esquina. La medicina ha llegado tan lejos, tal vez se pueda hacer algo, exclamó Paulina con lágrimas en los ojos en el consultorio del médico. Pero el doctor simplemente sacudió la cabeza y miró hacia otro lado. ¿Qué podría decir cuando ya todo estaba claro? El embarazo de Paulina ya de por sí era un milagro, pero su fracaso privó a la desafortunada mujer de su última oportunidad. Mauricio reaccionó con moderación a la noticia de la pérdida del niño. Mauricio no se puso para nada histérico y se comportó como si nada hubiera pasado. Paulina debió haber prestado atención a esto. Pensarlo. ¿Valía la pena conectar su vida futura con una persona así? Pero Paulina no analizó la situación y pagó por ello 1 año y medio después, cuando su marido, habiendo llegado a un acuerdo con el administrador,
Le quitó el restaurante. Así de simple. Sin necesidad de cometer un crimen ni violencia. Finalmente, la casa de Paulina apareció delante. Para gran sorpresa de Ariel, le pareció simple y fea. Incluso el taxista sentado al volante sonrió y redujo la velocidad. Paulina. Pensé que vivías en un castillo real. Bueno, de esos. Con varios pisos. Con una piscina y un garaje subterráneo, dijo el niño con decepción. Paulina sonrió. Bueno, ya sabes. No soy millonaria, después de todo. Antes tenía un restaurante. Pero esto no es un indicador de riqueza. En mi opinión es una casa normal. Para mí es el sueño supremo, observó Víctor con cautela. El taxista se rió comprensivamente. Yo diría que el malo es él. Creo yo. Ha de pasar la noche junto arrimado a una calefacción para no tener frío. Tiene suerte de tener una casa como esta, pensó el conductor, pero no habló de ello en voz alta. Se acercaba el anochecer y no quería meterse en altercados con los pasajeros. Además, es necesario devolver el coche al aparcamiento de su flota de taxis. Y antes de eso, acudir a un servicio automotriz para cambiar el aceite. Es un trabajo problemático para un taxista, no hace falta decirlo. Considere un día al volante como un camionero, solo a nivel local. Al salir del auto, Paulina fue hacia la puerta e insertó la llave en el ojo de la cerradura. Ariel la siguió obedientemente y solo Víctor se mantuvo un poco a un lado. Obviamente, estaba avergonzado por su estatus y posición social. Entendía que solo era un vagabundo callejero. Incluso con una costosa maleta en las manos, sigue siendo un hombre sin hogar. Al entrar en la casa, Paulina sintió un alivio incomparable. Después de todo, como dicen correctamente, mi casa es mi castillo. ¿De qué otra forma iba a ser? Miren, quítense los zapatos y vayan a la cocina. El refrigerador está a su entera disposición. También pueden poner la tetera en la estufa. En general, ya lo descubrirán todo. Mientras tanto, voy a ir al baño. Me siento como un pollo mojado, dijo Paulina, señalando a los invitados la puerta correcta. Víctor miró tímidamente a Ariel, como si el chico supiera más sobre este asunto que él mismo. Naturalmente, este no fue el caso en absoluto. Tanto Ariel como Víctor nunca han vivido en casas con tales adornos. La casa parecía desagradable desde fuera. Pero en el interior había un verdadero reino de paz y comodidad. Aún con la desafortunada maleta en sus manos, Víctor caminó obedientemente detrás de Ariel, quien decidió explorar la cocina. A decir verdad, debido a su larga estancia en la calle, el niño estaba hambriento, por lo que inmediatamente fue hacia el refrigerador. Víctor decidió poner la tetera en la estufa y luego intentar mirar dentro de la desafortunada maleta. El hombre estaba muy interesado en lo que había en ella. Mientras tanto, después de sacar un trozo de queso y embutido del frigorífico, Ariel comenzó a preparar sándwiches. Al mismo tiempo, el niño no sabía exactamente cómo prepararlos, pero extrajo sus conocimientos de las películas que les proyectaban los fines de semana en el orfanato. Pero Víctor sacó un cuchillo más grande del cajón de un armario e intentó abrir la maleta, evitando abrirla por medio de un código digital. En ese mismo momento, en el lado opuesto de la ciudad, se estaban desarrollando acontecimientos completamente diferentes. Sentado en la oficina del director del restaurante, Mauricio se sentía como un ganador. Hizo un buen trabajo, sin duda. Sobornó a todos, lo planeó todo. Frente a Mauricio, estaba Silvia sentada en una silla, mirando a su amante con una sonrisa. Hicimos este pequeño trato inteligentemente, ¿no? Paulina resultó ser una tonta. De verdad no pudo contratar a un abogado inteligente. ¿Qué es lo que esperaba? ¿Creía que no nos atreveríamos a tocar el restaurante? Sí. Mantén tu bolsillo más ancho. Y verás cómo te quitan todo. Mauricio sonrió. Sí. Esperaba más de mi ex esposa. Perdió el restaurante en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los contactos, todos los tenía ella. Bueno, los proveedores están con ella. ¿Los contratos? Preguntó Silvia con cuidado. Mauricio resopló indignado. Nada. Haremos nuevos. De alguna forma lo resolveremos. Seguramente podemos arreglárnoslas sin esta Paulina.
Silvia asintió con la cabeza, mientras pensaba en algo completamente diferente. Pocas personas sabían que ella no era tan simple como quería parecer. ¿Qué vio Mauricio en ella? ¿Un amante que lee su mente y capta cada una de sus palabras? En parte, este fue efectivamente el caso. Pero Silvia tenía muchas más máscaras. Y de tal manera que su apariencia podría sorprender a cualquiera. Sin embargo, Silvia no tenía prisa por mostrarlas todavía. Ya tendrá tiempo. Mientras tanto, para ella era mejor fingir ser una tonta enamorada que se contenta con poco. Mauricio le daba limosnas, pero ella estaba feliz de la vida. Pero la paciencia poco a poco se le estaba acabando. Incluso la propia Silvia no sabía qué pasaría después. Después de salir de la ducha, Paulina fue a su habitación para ponerse su ropa habitual de todos los días. Al verla con ese atuendo, Arielito se quedó sin aliento de asombro. Vaya, te has vuelto completamente diferente ahora, Paulina. Realmente no te reconozco. Oh, me vas a hacer sonrojar, pero dicen que no es la ropa la que hace a una persona, sonrió la anfitriona avergonzada. Sí, lo digo en el buen sentido de la palabra. Eres tan querida para mi Paulina. Igual que mi madre. Aunque es cierto que nunca la he visto, explicó el niño. Al recordar que su pequeño invitado estaba siendo criado en un orfanato, Paulina sintió un silencioso reproche de conciencia. Debería haberle llamado al director de la institución educativa y explicarle lo que estaba pasando. No pasa nada. Lo haré mañana. Bueno, ¿cómo le voy a llamar a estas horas de la noche? Paulina se calmó y dirigió su atención a Víctor, que todavía luchaba con el astuto candado de la maleta. Escucha, Víctor, quizás puedas contarme qué pasó. Bueno, entre nosotros, claro. ¿Por qué intentaron ahogarte? Pero no me digas que tú solo decidiste nadar en el río durante una tormenta, preguntó Paulina, ahora directamente. Víctor miró a la anfitriona con mirada angustiada y luego dejó la maleta a un lado. En ese momento, Paulina puso una taza de té aromático frente a él. No son natillas, por supuesto, es de los de paquete. Pero eso no lo hace menos sabroso y dulce. Luego sentó a la mesa a Ariel, que intentaba hacerse un sándwich sin éxito, así que decidió hacerlo por él. En primer lugar, puso sobre la mesa sus propios pasteles caseros. Una docena de pasteles con varios rellenos y un par de bollos dulces. Solo perdóneme por lo que pasó ayer. Simplemente sucedió, comentó Paulina con sentimiento de culpa. Pero el comentario resultó innecesario. Víctor y Ariel, hambrientos durante el día, se abalanzaron con avidez sobre los manjares. Al mirar a estos dos hombres hambrientos, un grande y un pequeño, Paulina experimentó una incomparable sensación de satisfacción. Después de todo, Mauricio casi nunca comía en casa y prefería los platos de un restaurante que los de Paulina. Y esto a pesar de que todos mis amigos sabían perfectamente lo bien que cocina la dueña del restaurante. Es posible que de esta manera Mauricio enfatizara su actitud hacia Paulina, a quien en el momento del divorcio ya prácticamente despreciaba y la trataba de hacer sentir mal en cada oportunidad conveniente. Habiendo satisfecho su hambre, Víctor dejó la taza a un lado y dijo: «Lo siento, Paulina. Debí haberte dicho de inmediato que encontré esta maleta completamente por accidente. Verás, yacía en uno de los barcos que estaban en la orilla. Miré dentro, me quedé un rato, miré a mi alrededor y luego decidí quedármela yo». Paulina sacudió la cabeza dubitativamente. «¿Eso es todo, Víctor? ¿Y qué pasó después? ¿Cómo terminaste en el río? Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Puedes explicarme?» Por el rostro de Víctor estaba claro que contar la historia le resultaba difícil. Y después empezó lo más extraño. Alguien me atacó por detrás y me golpeó en la cabeza. Me desperté ya en la orilla con la misma maleta y mojado de pies a cabeza. Así estaba, cuando me salvaste, ¿me comprendes? Ah, ¿eso es todo? Yo contaba con que me contaras una historia detallada e incomprensible, pero me has dejado con más preguntas que respuestas, dijo Paulina arrastrando las palabras con decepción. Víctor se encogió de hombros. Bueno, ¿qué puedo hacer? Si realmente así piensas. Si alguien hubiera estado en mi lugar, probablemente no habría tomado la maleta. Pero yo la tomé, porque viví en la calle toda mi vida. Y solo puedo ganar dinero de esta manera. Encontrar algo,
ayudar a alguien. Así me gano el pan. Al ver la tristeza congelada en los ojos de Víctor, Paulina inmediatamente se apresuró a llevar la conversación a otro tema. En realidad, no pasó nada terrible. Un vagabundo sacó una maleta olvidada por alguien en un barco, ¿y qué hay de malo? Tal vez podamos ver qué hay dentro de la maleta, don Víctor. Me da curiosidad, preguntó Ariel con la boca llena. Víctor miró a Paulina con incertidumbre, como si le pidiera permiso, pero ella se limitó a asentir brevemente. A ver, Víctor, quizás esto nos ayude a encontrar a su verdadero dueño. Como resultó más tarde, abrir la maleta no fue tan fácil como pensaba Víctor. No pudo romper el ingenioso candado con un cuchillo, por lo que tuvo que usar la fuerza bruta por medio de un martillo y un pequeño cincel que le trajo Paulina. Al ver la mirada sorprendida del invitado, explicó. Los trabajadores, cuando estaban haciendo en esta casa, lo dejaron. Probablemente se les olvidó llevárselo. Pero no lo tiré. Podría ser necesario, pensé yo, para hacer alguna cosa. Víctor sonrió. Bueno, ahora nos será útil. Tomando el instrumento en su mano, se hizo a un lado para no lastimar a Paulina ni a Ariel. Ahora levantaré rápidamente esta cerradura y la giraré hacia afuera, susurró el hombre. Intrigado por el espectáculo, Ariel incluso dejó de masticar y fijó la mirada en la maleta. Víctor reunió fuerzas, se tensó y, con un movimiento fuerte y preciso, utilizó el cincel para quitar la cerradura de combinación. En ese mismo segundo, el ingenioso dispositivo de bloqueo voló hacia un lado y la tapa de la maleta se movió suavemente hacia arriba. Imagínense el asombro de Paulina y Víctor cuando, en lugar de dinero o joyas, vieron en su interior unas carpetas con algunos papeles y algo parecido a un diario o la libreta de alguien. Y yo que pensaba que aquí habría esmeraldas u oro. Como pasa en las películas sobre tesoros perdidos, dijo Ariel ofendido. Víctor sonrió. Pues no lo sé. Por supuesto, no pensaba que aquí habría riquezas, pero tampoco contaba con que fueran solo papeles. ¿Y valió la pena llevármelo solo para esto? Me pregunto por qué los documentos que hay dentro no se mojaron. Preguntó Paulina. Víctor, pensativo, se rascó la coronilla y luego dijo. Esta maleta probablemente sea impermeable o algo así. Es obvio que es muy cara. Simplemente no está claro por qué su dueño guardó documentos aquí. Quizás sea en ellos donde esté el verdadero valor. Paulina lo pensó. La verdad es que no quería ahondar en documentación ajena, ya que nunca había experimentado tanta curiosidad y no se inmiscuía en asuntos ajenos. Por otro lado, si no estudia los papeles, nunca sabrá a quién pertenecen exactamente y a quién debe devolvérselo. Está bien. Ahora los repasaré con la vista y por ahora pueden turnarse para bañarse. Ya veremos qué es qué, dijo Paulina, tomando una de las carpetas. Víctor asintió con la cabeza y fue de primero al baño. En verdad, estaba muy avergonzado de su apariencia y quería cambiarse de ropa lo más rápido posible por la que le ofrecía a Paulina. Dio la casualidad de que él y Mauricio eran aproximadamente de la misma constitución física y, por lo tanto, el vagabundo, después de bañarse, pudo ponerse la ropa que dejó el exmarido de la amante. Al mismo tiempo, Víctor ni siquiera sospechaba que Paulina intentó tirar las cosas de Mauricio varias veces, pero luego decidió dejarlas, por si acaso, o como recordatorio de que existen personas tan viles y de dos caras en el mundo, como su exmarido. Mientras tanto, Paulina tomó una de las carpetas y la abrió. Para su gran sorpresa, dentro no solo había papeles, sino también varias fotografías, aparentemente tomadas por un fotógrafo profesional con equipo especial. Fotografías de esta calidad suelen ser tomadas por detectives privados o por quienes persiguen el objetivo de obtener pruebas incriminatorias sobre alguna persona. Vaya, hay tantas cosas aquí. Me da vueltas la cabeza, susurró la mujer, inmersa en la lectura. Al principio, los nombres y personas indicados en los documentos le parecían desconocidos. Es posible que estos documentos no tuvieran nada que ver con su ciudad. Pero luego, cuando Paulina estudió los registros contables con más detalle, se dio cuenta de que el verdadero propietario de estos documentos vivía en su ciudad. Además, la mujer se dio cuenta de que todos estos documentos y pruebas materiales en forma de fotografías fueron recopilados con un solo propósito:
incriminar a una persona y obligarla a pagar un buen dinero por ello. Inmersa en el estudio de los papeles, ni siquiera se dio cuenta de inmediato de cuando Víctor salió del baño. Vestido con la ropa de Mauricio, involuntariamente captó la mirada de Paulina. Víctor, pero realmente te quedan muy bien. Víctor sonrió. No, me la pondré solo por un rato. Ya solo lavo mi ropa y luego lavaré estas y las devolveré. Pero Paulina se limitó a hacer un gesto con la mano. No, no es necesario que devuelvas nada, póntela tú. No quiero que nada me recuerde a mi exmarido. Víctor asintió con reserva, sinceramente contento de haber logrado hacerse con alguna ropita. La vida de Víctor siempre fue difícil y, por lo tanto, se regocijaba ante cualquier oportunidad de hacer su existencia más fácil. Todo lo que Víctor le había contado previamente a Paulina sobre la maleta era absolutamente cierto. De hecho, Víctor visitaba la orilla del río con bastante frecuencia, y lo hacía con un propósito. Le pedía prestado un barco viejo al encargado de la estación de barcos para ir a pescar o colocar una trampa casera especial para pescar cangrejos de río. El viejo barquero siempre lo trató con comprensión y nunca le prohibió llevarse barcos viejos fuera de servicio. Fue en uno de estos barcos en la orilla donde Víctor encontró esta desafortunada maleta hecha de cuero negro. El vagabundo no sabía cómo acabó allí aquello, pero no tenía dudas de que no lo dejaron allí por accidente. Después de todo, tan pronto como tomó esta maleta, inmediatamente sintió algo pesado en la nuca y luego se despertó en la orilla del río, donde Paulina y el pequeño Ariel estaban inclinados sobre él. Después de estudiar aproximadamente la mitad de los papeles de la maleta, Paulina se dio cuenta de que tenía una verdadera bomba de información en sus manos. El hecho es que las pruebas incriminatorias reunidas aquí serían más que suficientes para poner tras las rejas a buena mitad de los empresarios de su ciudad. Sin embargo, Paulina, por supuesto, no quería hacer esto. Además de beneficiarse de la posesión de estos documentos. En ese momento estaba interesada en algo completamente diferente. El hecho es que en los documentos se indicaba repetidamente el nombre de una tal Silvia Álvarez, cuyos datos de pasaporte le parecían vagamente familiares a Paulina. Sí, esta es la misma Silvia que trabajó para mí como administradora, susurró Paulina, apoyando su barbilla en su mano. A juzgar por las fotografías tomadas por el misterioso extraño, Silvia se encontraba con bastante frecuencia con algunas personalidades oscuras, con quienes fue fotografiada en restaurantes o cafés. Seguramente el propio Mauricio no sabe con quién se metió, susurró Paulina. Pues nada. Ahora tendrá la dicha de enterarse. Cuando Paulina terminó de leer todo el expediente sobre Silvia, se sintió incómoda. La sorpresa de la empresaria se explica por el hecho de que, a juzgar por las notas tomadas por el misterioso detective, Silvia era hija de un jefe criminal, quien no podía hablar de esto directamente y se vio obligada a ocultar su relación. Precisamente por eso Silvia Álvarez, por orden de su padre, se infiltraba en ciertas organizaciones con el objetivo de arruinarlas posteriormente y comprarlas por casi nada. ¿Entonces esto es lo que está sucediendo? ¿No es coincidencia que ella también haya conseguido un trabajo conmigo? Yo pensé que fue Mauricio quien la sedujo y la ganó para su lado. Pero según esto todo es completamente diferente. Fue ella quien enganchó a Mauricio, y ahora quiere hacerse con mi antiguo restaurante, susurró Paulina con tristeza. En ese momento, ni siquiera se dio cuenta de que por primera vez en todo este tiempo se acercaba la solución para Silvia Álvarez. Naturalmente, Mauricio no sabía nada de esto y disfrutaba de la compañía de Silvia, pensando que ella era simplemente otra tonta ingenua y crédula que había elegido el papel de amante. Pero, de hecho, el empresario ni siquiera sospechaba cuánto se equivocaba acerca de la identidad de su amada. Para Paulina, después de estudiar todos los documentos, Silvia era como la imagen de una viuda negra o una mantis religiosa que se deshace de su pareja después de lograr lo que quiere. Tal vez debería advertir a Mauricio, aunque ahora es un extraño para mí. Y considerando cómo me trató, es mejor dejar que él mismo lo resuelva, pensó Paulina, levantando el teléfono. En ese momento, Víctor apareció nuevamente en la cocina. Bueno, Paulina, ¿conseguiste descubrir algo interesante? Paulina se encogió de hombros avergonzada. Aún no lo sé, Víctor. Todavía lo estoy averiguando, pero de una cosa estoy segura.
Estos documentos son la prueba más incriminatoria contra muchas personas influyentes. Y lo más interesante es que están directamente relacionados con mi exmarido y su amante, quien en realidad no es quien dice ser. Al oír esto, Víctor levantó una ceja. ¿Esta pequeña maleta oculta secretos? Punto. Probablemente no en vano me golpearon en la cabeza. Paulina suspiró con simpatía. Creo que tienes razón. También me gustaría saber quién era el dueño de esta maleta antes y quién recopiló toda esta información. Víctor se encogió de hombros con incertidumbre. Es poco probable que pudiera responder a esta pregunta, especialmente en una situación tan delicada cuando el asunto tomó un giro tan inesperado. Derrumbada por el cansancio, Paulina dejó a un lado los papeles y carpetas y decidió irse a la cama. Pero antes de eso, primero ayudó a Ariel, y luego a Víctor, a hacer la cama y les mostró dónde y qué había en la casa. Gracias, Paulina. Te estoy muy agradecido, dijo Víctor con sentimiento y bajó los ojos avergonzado. Sí, no es nada, Paulina lo rechazó. ¿Crees que no tengo corazón, o qué? Bueno, ya está, vamos a dormir. La mañana es más sabia que la tarde. Víctor se sintió incómodo durmiendo en el nuevo lugar. En realidad, estaba acostumbrado a condiciones completamente diferentes. Una cama dura hecha de trapos, colocada sobre los tubos de una tubería de calefacción, o una superficie no menos dura de un banco en el parque, donde pasaba repetidamente la noche en verano. Víctor pudo conciliar el sueño de verdad solo por la mañana, cuando sonó el despertador de Paulina, que ella ponía diariamente. Recordando la promesa que le hizo a Ariel el día anterior, Paulina sacó su libreta, que contenía los números de teléfono de las personas que necesitaba. Solo en el tercer intento logró comunicarse con Alejandro Villeda, quien estaba a cargo del orfanato número 5. Después de escuchar la confusa historia de Paulina, el hombre se quedó pensativo. Por supuesto, había escuchado sobre la empresaria Paulina Soriano, quien, después de un difícil proceso de divorcio, perdió su restaurante. Pero las personas que querían hacerse de la tutela de Ariel ya le habían prometido una cierta cantidad para que les ayudara. En el sentido literal de la palabra, Alejandro Villeda no violó la ley, sino que actuó dentro del marco de un conjunto de ciertas reglas. Después de todo, él mismo, de hecho, se dedicaba a colocar a los huérfanos en familias donde fueran recibidos por padres amorosos. Pero en el caso de Ariel todo fue completamente diferente. Sin embargo, el director del orfanato tampoco quiso entrar en conflicto con Paulina. Después de escuchar su petición, el director pensó, ¿o tal vez él debería darle este niño a esta mujer de negocios? Bueno, ya que ella lo pide de esa manera. Aunque, por otro lado, ¿qué les diría entonces a las personas que ya contaban con él, quienes le dieron un jugoso soborno? Sintiendo la debilidad en la voz de Alejandro Villeda, Paulina se dio cuenta de que definitivamente necesitaba presionarlo y asegurarse de que Ariel se quedara con ella. Escuche, Alejandro Villeda. Creo que usted y yo somos personas bastante educadas y podremos entendernos. Por lo tanto, yo quiero que Ariel viva conmigo. Dígame qué documentos deben recopilar y haré todo. Al darse cuenta de que Paulina había pasado a una ofensiva activa, Alejandro Villeda se quedó pensativo. Sin embargo, lamentaba sinceramente estar involucrado en esta conversación. Verá, Paulina Soriano. Me parece que todavía no debería tener al niño temporalmente. Hasta donde yo sé, recientemente usted experimentó una tragedia personal. Se divorció de su esposo y ahora se encuentra, por así decirlo, en un estado de limbo. Así que le aconsejo que no se apresure con esto. Para empezar, no le vendría mal mejorar su estado civil. Y solo entonces podrá pensar si vale la pena o no adoptar a Ariel. Las mejillas de Paulina se sonrojaron de indignación. ¿Qué quiere decir compensar? Sí. Mientras pienso, a Ariel se lo llevará a otra familia. Y yo solo quiero a este chico. Sintiendo que un conflicto se estaba gestando, Alejandro Villeda suavizó la conversación diciendo que tenía que ocuparse de otros asuntos. Pero, antes de interrumpir la llamada, le aconsejó a Paulina que se casara y que solo entonces pensara en adoptar un niño. Paulina arrojó el auricular del teléfono a un rincón con ira. Bueno, ¿qué? Tía Paulina, ¿qué pasó? ¿Ya no tendré que volver al refugio? Preguntó Ariel esperanzado.
Paulina se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez funcione. Tal vez no. Tu director resultó ser una persona muy desagradable. Al principio prometió asistencia total y luego me dijo que no me darían el niño hasta que me casara. Como si no tuviera la capacidad de criar a un hijo yo sola. En ese momento, Paulina solo podía pensar en cómo sacar a Ariel del orfanato lo antes posible. Su exmarido Mauricio no sabía nada de esto y, mientras disfrutaba en la cama con su amante, tenía sueños de arcoíris. En ese momento se escuchó un fuerte golpe en la puerta de su casa. Mirando desconcertado a Silvia dormida, Mauricio se levantó de la cama y fue a abrir la puerta. Imagínese la sorpresa de Mauricio cuando vio a 3 jóvenes fuertes en la puerta. Y detrás de sus anchas espaldas y hombros se encontraba un hombre corpulento de cabello gris con rastros de tatuajes característicos en sus manos. ¿Por qué? Mauricio, ¿por qué engañas a mi hija? Ella te ama con todo su corazón y tú la traicionaste, teniéndola de amante. Sin más preámbulos, el influyente invitado tomó el toro por los cuernos. Pero yo la amo con todo mi corazón, comenzó a justificarse Mauricio. Lo siento, no sabía que ella tenía un padre tan influyente. El invitado sonrió y luego rápidamente agarró a Mauricio por la barbilla con sus dedos delgados y fuertes y dijo en voz baja, pero con autoridad. Mira, Mauricio, escúchame atentamente y mantén la cabeza en alto. No lo repetiré 2 veces. Hoy irás a la oficina de registro con mi hija y presentarás una solicitud para casarte. Simplemente haz todo lo posible para celebrar una boda en el futuro cercano. Y luego, la escritura de traspaso de bienes que te dio Silvia y tu restaurante pasarán a nombre nuestro. Sí, el mismo que recientemente le quitaste a tu esposa. ¿Pero por qué debería casarme entonces? Si lo hago, ¿te lo llevarás todo?, susurró Mauricio, temblando de miedo y volvió a mirar a los 3 hombres que estaban esperando la orden del dueño para cortarlo. Alberto Cuenca sonrió. Y para asegurarme de todo, vas a estar siempre bajo supervisión. De lo contrario, ya sabes, ¿no querrás una bomba de tiempo en tu cara? Y así, mientras mi Silvia esté contigo, sabré dónde estás y qué estás haciendo. Por lo demás, veo que te encantan todo tipo de estafas. Creo que un yerno así no me haría daño. Así que, te quitaré el restaurante. Ni siquiera lo dudes. Completaré este asunto rápidamente, no tendrás tiempo ni de pestañear, por así decirlo, como dote para la boda de tu parte. Mauricio suspiró con tristeza. Cuando empezó toda esta estafa con el restaurante, lo último que esperaba era un final tan triste. Después de todo, ayer mismo estaba feliz de poder quitarle el restaurante a su esposa. Y hoy, él mismo se convirtió en víctima de engañadores, o más bien, en un engañado. Su amante Silvia, resultó que era hija de alguna autoridad criminal con muy malos hábitos y una reputación dudosa. El nombre y apellido del padre de Silvia le decía mucho. En realidad, Mauricio había oído hablar más de una vez de Alberto Cuenca, a quien todo el mundo conocía como un hombre con grandes conexiones en el mundo criminal. Al mismo tiempo, Mauricio estaba confundido por una sola cosa. ¿Por qué Silvia tiene un apellido diferente? ¿Por qué es Álvarez y no Cuenca? Sin embargo, dado que las personas con antecedentes similares no pueden tener hijos oficialmente, el problema desapareció por sí solo. Bueno, Mauricio, ¿puedo dejarte solo con mi hija o es mejor dejar a una persona que te vigile y te guíe en la dirección correcta?, preguntó Alberto Cuenca con una sonrisa, ya de pie en la puerta. El cuerpo de Mauricio fue sacudido por un violento temblor. No, puedes irte. No te preocupes. Haré todo y realmente mejoraré. Lo entiendo todo. Hoy presentaremos una solicitud en la oficina de registro y luego te transferiré el restaurante, ¿verdad? El jefe criminal se rió entre dientes. Si eso es lo que pensé. Mira qué inteligente eres. Siento que te convertirás en un buen yerno para mí. Y un buen marido para Silvia. Mírame. Si te veo con alguna amante, échate la culpa, porque eso será lo último que veas en tu vida. Mauricio asintió avergonzado, evitando con cuidado la mirada expresiva de Silvia, quien en ese momento le mostró su verdadero rostro. Paulina preparaba el desayuno para sus invitados y continuó estudiando los documentos que había encontrado en la maleta. Cuanto más profundizaba la mujer en su lectura,
Más claro quedaba que tenía en sus manos un arma bastante seria con la que podía ahogar a muchos de los que se consideraban la élite de su ciudad. En particular, se recopiló mucha información valiosa sobre las actividades de Alberto Cuenca, quien logró dejar su huella en diversos campos. Con la ayuda de pruebas incriminatorias, Paulina rápidamente vio la conexión familiar de este hombre con Silvia, que era su hija, aunque no oficial. Mientras estudiaba los documentos, el teléfono sonó en el bolsillo de Paulina. Al ver el nombre de su exmarido en la pantalla, quiso ignorar la llamada, pero luego, tras algunas dudas, tomó el teléfono. Mauricio estaba conmocionado y hablaba entrecortada y apresuradamente. «Escucha, Paulina. Necesito tu ayuda urgentemente. Hoy vino a verme un hombre de negocios serio. Y enseguida tuve problemas. Este jefe criminal quiere apoderarse de nuestro restaurante. Y si me lo quitan, nada me ayudará. Pensé que podría devolver el restaurante por mi cuenta, pero ahora entiendo que ya no es posible. Por favor, ayúdame». Paulina lo escuchó pacientemente y luego dijo: «No, querido. En esto estás solo. Sin mí. ¿Entendido?». Mauricio intentó objetar, pero Paulina ya había interrumpido la llamada y decidió darles una oportunidad a estos documentos, que por alguna razón cayeron en manos de Víctor junto con la maleta. Preparándose para ir a la policía, Paulina les contó a Víctor y Ariel sobre la llamada de Mauricio. «Todavía estoy pensando. ¿A dónde vas con traje de negocios, tía Paulina?». Sonrió el niño. «Bueno, hay que controlar a un hombrecito por ahí. Quédate en casa por ahora y no salgas, ¿vale? Voy a volver rápido. Voy rápido y me regreso», le pidió Paulina. Al principio, la policía se mostró escéptica ante la historia de Paulina. Pero cuando vieron la maleta llena de materiales incriminatorios en manos de la mujer, su entusiasmo no tuvo límites. «Sí, esto es una verdadera bomba. Comenzaré inmediatamente una investigación y encontraré a todos los sinvergüenzas y bandidos enumerados en estos informes», dijo apasionadamente el jefe del departamento de operaciones. Paulina sonrió y respondió: «Creo en usted. Solo tenga en cuenta que recibí esta maleta de un hombre que vive en la calle. Me dijo que casi muere por culpa de esto. Así que, por favor, asegúrese de que ninguno de los involucrados escape a su responsabilidad». El jefe del departamento de operaciones se acercó a Paulina y le estrechó ligeramente la mano. «Gracias. Prometo que todos los responsables recibirán un castigo justo. Y un agradecimiento especial a usted por ayudarnos con estos documentos. Este es un verdadero tesoro, nada menos». Paulina respondió asintiendo al apretón de manos y salió de la comisaría con la cabeza en alto. En su corazón, ya había tomado una decisión hace mucho tiempo, porque sabía que, para adoptar a Ariel, ella y Víctor tendrían que contraer matrimonio ficticio. Al menos durante un mes. O 2. Y de allí todo se resolverá solo. Al regresar a casa, Paulina le contó a Víctor sus planes desde la puerta. Al principio, el joven vagabundo se negó porque le avergonzaba el papel de marido ficticio. Pero luego, mirando los ojos llenos de lágrimas de Ariel, se dio cuenta de que no podía rechazar ayudar al niño bajo ninguna circunstancia. Una semana pasó desapercibida y luego otra. Durante este tiempo, Paulina y Víctor no solo lograron cumplir todo lo que habían planeado anteriormente, sino que también sacaron al pequeño Ariel del orfanato. A pesar del escepticismo del director del orfanato, los jóvenes lograron hacerlo y defender al niño. Alberto Cuenca y Silvia Álvarez fueron arrestados al tercer día después de que Paulina llevara a la comisaría información sobre su familia criminal. Como resultó más tarde, todos estos documentos y fotografías fueron recopilados durante mucho tiempo por un exoficial de policía y ahora teniente coronel retirado Elmer Rodríguez, quien dedicó toda su vida a la lucha contra el crimen. Solo después de jubilarse decidió dedicarse al asunto de lleno, comprando una cámara con una lente potente y otros equipos para filmar y grabar audio en secreto. Al final resultó que, ese fatídico día el hombre llevaba una maleta con documentos a la policía para entregárselos a sus antiguos compañeros. Solo cuando se dio cuenta de que estaba siendo seguido por delincuentes, el hombre se fue al río, donde escondió la maleta en un viejo barco en la orilla. El cálculo del experimentado policía fue simple. Después de todo, si la maleta no está en sus manos, pensarían dos veces atacarlo delante de la gente.
Desafortunadamente, sin querer, Elmer Rodríguez tendió una trampa al vagabundo Víctor, quien encontró la maleta y fue víctima de un ataque por parte de personas interesadas en robar la maleta. Los criminales solo calcularon mal una cosa. Después de atacar a Víctor, los atacantes no tuvieron en cuenta que, incluso después de perder el conocimiento, el hombre de carácter fuerte no soltó la maleta y cayó con ella al río. Asustados por las posibles consecuencias, los asaltantes desaparecieron apresuradamente en el matorral más cercano, dejando al vagabundo abandonado a su suerte. En verdad, Elmer Rodríguez pensó que Víctor se había ahogado junto con la maleta y ya había aceptado la pérdida de las importantes pruebas incriminatorias, con la intención de restaurarlas con el tiempo utilizando una copia que había hecho. Cuando Víctor y Elmer Rodríguez finalmente se encontraron y se dieron la mano, su alegría no tuvo límites. Elmer Rodríguez se secó una lágrima y dijo: «Gracias por guardar mis documentos, hijo. Sabes, le hiciste la vida más fácil a mucha gente en esta ciudad. Cuando estaba a punto de llevarlos ante la justicia, casi me sentí como un superhéroe. Y luego, cuando me jubilé, me marchité por completo. Pensé que me convertiría en una persona común y corriente. Pero no, resulta que los instintos de un detective solo se agudizan con el paso de los años». Después de todo lo sucedido, Elmer Rodríguez se convirtió en un invitado frecuente en la familia de Víctor y Paulina. Al mirar a esta feliz pareja, el anciano jubilado ni siquiera se dio cuenta de que su matrimonio inicialmente era ficticio y solo después se volvió real. Eso sirvió como un periodo de prueba para ambos. Víctor y Paulina encontraron su felicidad y, a pesar de las dificultades que tuvieron que superar, recuperaron el restaurante que Mauricio les cedió voluntariamente, como liberación de la opresión de Alberto Cuenca. Se rumorea que los negocios de la joven pareja rápidamente iban hacia la cima del éxito, y los vecinos de la ciudad no tienen ninguna duda al respecto. Después de todo, para lograr esto tienen todo lo que necesitan: amor, sentimientos sinceros y la alegre risa infantil de Ariel, quien esperaba que sus padres pronto le dieran un hermano o una hermana. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.